Get ready for some fireworks. Correspondiente, damos inicio a este nuevo video de este ciclo de Stand-Up Tragedy 2023. ¿Qué vamos a chequear hoy? Vamos a chequear el tema ¿qué es la tecnología? Un tema muy actual y que tenemos muchas aristas desde los cuales abordar el tema de la tecnología. Este es el canal Liceo de Metafísica. Yo soy Gerardo, licenciado y magíster en filosofía y músico y también otras cosas. Bien, entonces comencemos con este nuevo video. Primero, como siempre, damos una fe de ratas del video anterior. En el video anterior era la segunda parte sobre qué es el dinero. Y en un momento mencionamos el dicho hacerse la América. Mencionamos cuando hablábamos de los españoles conquistadores, los europeos que llegaron a este continente en el año de 1492 y después siguieron viniendo más conquistadores. El objetivo de ellos no era venir a colonizar este nuevo continente, más bien ellos solamente venían a explotar, a explotar las riquezas, el oro, la plata y llevarse todas esas materias, esas riquezas, esos recursos naturales para la Europa. Entonces por eso comentamos que ellos tienen la ventaja en este sistema capitalista porque esclavizaron ahí a África y América. Entonces no es ahí la competencia no ha sido un poco leal, no ha sido fair play, ¿no? Y el dicho, entonces explicamos que existe este dicho hacerse la América, pero no mencioné qué significaba finalmente, cuándo se usa. Se usa cuando hay un negocio fácil, cuando una persona tiene un negocio fácil y gana mucho dinero con ese negocio. Decimos se hizo la América o voy a hacerme la América con este negocio. Y se refería a eso, a ese hecho de que los españoles venían acá solamente a enriquecerse, a hacer fortuna y fama y no a establecerse, como 100 años después, en el siglo XV, ya en los años de 1500, llegaron a Norteamérica los inmigrantes desde Inglaterra, en el Mayflower, ¿no? Ahí ya no recuerdo cuántos venían, pero fue la diferencia que los colonizadores ingleses vinieron a América a establecerse. Entonces ahí llegaron y fundaron la primera colonia norteamericana, Virginia, ahí en la costa este. Entonces ahí fundaron Virginia, la primera colonia norteamericana, y después, bueno, ya la historia, después se independizan de Inglaterra, pero esa es la gran diferencia. Ellos venían a establecerse acá en Norteamérica, no como los españoles que venían a hacerse la América, solamente a hacer dinero, ¿ya? Esa es el tema que había quedado
poco en el aire el video pasado. Yo les cuento que yo no ensayo estos videos, más bien improviso, hay algunas ideas que van llegando, ¿eh? Se llama como se dice, una tormenta de ideas, ¿no? una lluvia de ideas. Entonces, muchas veces no hay ensayo y por eso después vamos profundizando. El tema que nos trae hoy es la tecnología. Entonces, digamos que la definición clásica de tecnología viene de la palabra griega, tecnología, tecno. Entonces, está formado por esa palabra logos, que en griego significaba estudio. De ahí todas las palabras que terminan en psicología, todas las palabras que terminan con ese final de logos es porque es un estudio de la disciplina, epistemología, psicología, todas las palabras que tienen con ese final logo se refiere a estudio de algo. Y en el caso de la tecnología es la tecné, ese es el otro concepto que viene de Grecia. Entonces es algo así como el estudio de la tecnología. Pero, ¿qué es tecné? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Para eso vamos a usar bastante los planteamientos de Heidegger, de Martin Heidegger, este filósofo alemán que es del siglo XX, uno de los más importantes filósofos del siglo XX, por su trabajo teórico. Su libro más conocido es Ser y Tiempo, a pesar de que tiene muchos otros trabajos importantes. Su tema principal, el tema principal de Heidegger es el ser, ¿no? Él es este filósofo y también su otro tema a partir del ser es la tecnología moderna, como él la llama, la esencia de la técnica moderna. Ese es otro tema importante, por eso es que vamos a tomar un poco a Heidegger hoy día, ¿no? Nosotros llamamos a Heidegger el filósofo de la naturaleza, algunos lo llaman el filósofo de la selva negra, conocido así en Alemania como el filósofo de la selva negra. ¿Por qué? Porque él ya con más años de edad se fue a vivir, se retiró de la vida urbana, de la vida de las ciudades, y se fue a vivir a la selva negra, que es esta selva que tenemos en Alemania. Y entonces por eso decimos que él es un filósofo que busca volver a la naturaleza. Precisamente él ve un quiebre ahí en la época moderna gracias a la tecnología. Entonces este filósofo Heidegger retoma la pregunta por el ser. Fíjense que en los títulos nosotros decimos ¿qué es el dinero? ¿Qué es la tecnología? Esa fue la pregunta originaria de la filosofía en Grecia antigua, en la Grecia antigua. Yo en mis años de estudiante tuve ahí también estudios de griego antiguo, es un idioma muy rico, muchas palabras hoy en día tienen su origen filológico en el griego antiguo. Entonces, estas palabras que vienen del griego son muy ricas en significado. Entonces, por eso decimos, ¿qué es esto de la tecnología? Porque la pregunta original de la filosofía es, ¿qué es esto? Ellos comenzaron ahí en la Grecia antigua a hacerse la pregunta por qué es esto de la justicia, qué es esto de la verdad, ¿no? ¿Qué es esto de la etcétera? Distintas palabras que fueron ahí llegando a una definición, entonces a conceptos más abstractos. Entonces esa pregunta en Grecia era toon usi, toon esti. Ya, la verdad es que no estoy totalmente ahí actualizado con el griego, ¿no? Tengo que ahí hacer memoria un poco, pero esa era la pregunta, ¿qué es esto de? Entonces, cuando hacemos esa pregunta, vamos aquí a dar un alto, ¿cierto?
cuando hacemos esta pregunta, ¿qué es esto de algo? Voy a explicarlo de la siguiente manera. Cuando yo digo, mi nombre es Gerardo, nosotros somos humanos, la casa es grande, la casa es bonita. Cuando hablamos en todas esas frases, por ejemplo, la casa es grande, si la dividimos tenemos el artículo la casa, el sustantivo casa, femenino singular, es, la cópula verbal es, y grande, que sería el adjetivo. La casa es grande. Podemos definir cada elemento de la frase. Sin embargo, esa cópula verbal, ese es, se refiere al verbo ser. ¿Y qué es ese es? ¿Qué es el ser? Esa fue la pregunta original de la filosofía, porque los griegos se dieron cuenta que el lenguaje, ¿no es cierto?, se podía expresar gracias al ser. El ser era lo que develaba a todos los entes. Los entes son los objetos, las cosas materiales del mundo. Entonces, Heidegger tiene esta frase donde dice: el ser es nada de lo ente. O sea, quiere decir que el ser no es ningún ente en particular. Sin embargo, el ser abarca todo ente, ¿no es cierto? Todo ente, para manifestarse o para mostrarse, precisa del ser, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo develamos el ser? Esa es la frase que va utilizando Heidegger, develar, la palabra develar. El ser se oculta y nosotros vamos develando el ser a medida que vamos descubriendo el lenguaje y vamos descubriendo el mundo, vamos conociendo el mundo. Eso es un develar el ser, y eso entonces es la primera actividad filosófica. Por eso es que esa es la pregunta originaria, ¿eh? ¿Qué es eso del ser? El ser es nada de lo ente. Y fíjate cómo es de rico el idioma griego, que la palabra sofón, vamos a recordar esa palabra, sofón, viene de, fíjate que esa sola palabra, sofón, significa todo ente es en el ser. Esa palabra sola significa todo eso, todo ente es en el ser. Entonces, ese sofón, ese todo ente es en el ser, implicaba ya una cierta sabiduría, un cierto conocimiento que era específico, particular de los filósofos, ¿no? Los filósofos son los que se dan cuenta de que el ser es algo aparte del ente, ¿sí? Y es lo que le da el ser, ¿no es cierto?, a los entes. Entonces ese sofón se transforma en sofía, que viene a ser sabiduría, y de ahí después se acuña la palabra filosofía. Filo viene de la palabra filos, que significa saber, amor, ¿cierto? Filos es amor y sofos es sabiduría. Por eso filosofía viene a ser amor a la sabiduría, amor al saber. Entonces, por eso es importante ir conociendo las palabras, su filología, y así vamos entendiendo mucho mejor el lenguaje. Otra frase interesante de Heidegger dice: el lenguaje es la casa del ser, queriendo decir justamente esto, que nosotros expresamos y develamos el ser a través de las palabras. Las palabras muestran el ser. ¿Ya? Entonces, ese es el origen de la filosofía, que es la pregunta originaria por el ser, no por los entes. Después, con Aristóteles, fíjense que con Aristóteles comienza una labor más científica, en el sentido que él empieza a clasificar las distintas materias de su época, que es la física, la biología. Todo lo que quedó aparte, sin una clasificación, quedó como metafísica, más allá de lo físico. Entonces, Aristóteles empieza ya con el estudio de los entes, del ente, de la ciencia como estudio de los entes. De la biología estudia los seres vivos,
La química estudia la interrelación entre los electrones. La física estudia al núcleo del átomo, los neutrones, electrones, etc. O sea, cada ciencia va teniendo su objeto de estudio y se va independizando de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía continúa con esta pregunta permanente: ¿qué es esto de la física? ¿Qué es esto de la biología? Y a medida que esas disciplinas van encontrando un estudio sistemático y un objeto de estudio concreto, van naciendo las ciencias, la física, la biología, ¿no? Por eso tenemos este dicho que dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Heidegger dice que en la época moderna la filosofía está llegando a una encrucijada donde las ciencias ya están completando todo el panorama científico de conocimiento, y ya va quedando pocas disciplinas o pocos aspectos de los cuales se ocupa la filosofía. Pero él tiene esta frase que causó polémica en su momento cuando dice: la ciencia no piensa. ¿Y a qué se refería? Se refería a que la ciencia calcula, la ciencia estudia, ¿no es cierto?, aplica las matemáticas y busca leyes científicas en la naturaleza. Entonces la física no puede justificarse desde la misma física, o la biología, la química, no pueden dar un fundamento desde la misma física a su actividad. Entonces ahí es la filosofía la que da el fundamento para esas ciencias. Por eso dice Heidegger que la ciencia no piensa. ¿Bien? Entonces, a medida que la ciencia va avanzando, van independizándose de la filosofía. ¿Bien? Y entonces, este develar el ser es el gran descubrimiento de Heidegger, de esta pregunta griega por el ser. Entonces, aquí viene el tema de la tecné. La tecné también es una palabra griega y que quería decir develar el ser de cierta manera. O sea, ¿cómo develamos el ser? Podemos dejar ser al ser y develarlo de manera natural, o sea que las cosas van apareciendo de forma natural frente a nuestra circunstancia. La tecné, en cambio, se expresaba como una manera de develar el ser con un pensamiento calculador. La tecné es la manera de develar el ser que calcula el mundo y mide la naturaleza a través de la matemática, a través de la geometría. Hay un afán de medir a la naturaleza para explotarla, para acumularla, para volverla a una estación de servicio, para volverla solamente una proveedora de materias primas. En ese contexto, el bosque ya no es un paisaje para admirar, para contemplar, para caminar por el bosque. Ahora el bosque se vuelve una fuente de materias primas, de celulosa para fabricar muebles y producir, ¿no es cierto?, servicios y productos para esta economía capitalista. Entonces ya la naturaleza, ahora no dejamos ser a la naturaleza, sino que a través de esta forma de develar el ser, instrumentalizamos la naturaleza, nos apoderamos de la naturaleza queriendo dominarla, queriendo controlarla. Ese es el pensamiento calculador que tiene origen en esta forma de develar, desocultar el ser a través de la tecné, de una técnica. Tecné viene a ser técnica. La otra manera, como decíamos, es dejar ser al ser. Ahí es un pensamiento meditativo que deja que las cosas se acerquen y no busca medirlas ni apropiárselas, sino es la manera de meditar, es el pensamiento meditativo, ¿no?, que deja ser a las cosas. Entonces, ese es el pensamiento que hoy en día
ya está en decadencia, está un poco olvidado, enterrado, porque todo es a través del pensamiento racionalista, calculador. Ese pensamiento racionalista se consagra con Renato Descartes. René Descartes, este filósofo francés, que habla de el cogito ergo sum. Esa es su frase más famosa, que viene del latín, quiere decir pienso, por lo tanto existo. Descartes es muy importante como para hablar ahora tan rápido de él. Creo que tenemos que hacer también un video completo sobre las implicancias de Descartes, de este pensamiento cartesiano. A modo de resumen ahora, muy rápido, en sus meditaciones metafísicas, Descartes empieza a dudar de todo. Esa es su metodología, dudar. Entonces él dice, puedo dudar de que tengo cuerpo, de que soy una persona, de que estoy despierto, puedo dudar incluso de que existe Dios y de que hay un genio maligno que se empeña en engañarme. Entonces yo puedo estar ahora soñando o puedo ser producto de la mente de otra persona y realmente no tengo ninguna prueba de que yo existo. Entonces dudo de todo, pero en ese dudar de todo, ahí llega la conclusión de que si dudo, o sea, no puedo dudar de ese hecho, de que estoy dudando, ¿no? Si estoy dudando, quiere decir que estoy pensando. Y si estoy dudando y pensando, quiere decir que existo. Aunque sea engañado por el Dios o por un genio maligno, el hecho de yo dudar es prueba de que existo. Por lo tanto, el cogito ergo sum significa pienso, por lo tanto existo, al mismo tiempo. Ahí la traducción generalmente es pienso, luego existo, pero creo que es una mala traducción y se puede interpretar ese luego como un adverbio de tiempo, o sea, como decir pienso y después existo. Y no ese es el sentido original del cogito. El cogito es al mismo tiempo, pienso, por lo tanto, si estoy pensando, existo. Eso no puede dudar de eso, es una verdad definitiva, última. Por eso a partir de ahí, Descartes comienza a construir su pensamiento racional y puede aplicar toda la matemática al mundo, porque ya tiene esa base verdadera de que existe y entonces que es real. Pero todo eso para otro video más adelante. Lo que nos importa ahora es que este pensamiento calculador, racionalista, es el que domina la sociedad hoy en día. Y la tecnología es cómplice de ese pensamiento en el sentido de que la tecnología también nos envuelve a tal punto de que hoy en día dependemos de la tecnología y de todos estos avances tecnológicos, ¿no? Desde la luz eléctrica, sin mencionar los grandes avances del siglo XX, XXI, Internet, todo el avance de los medios de transporte, de los medios de comunicación, etc. La tecnología ha tenido un avance sorprendente en el último siglo, en las últimas décadas. Entonces, ahí en la meditación de Heidegger comienza por definir esta época moderna y la define como la era técnica. Así define Heidegger esta época moderna, como la era técnica. ¿Por qué la era técnica? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanza estas bombas atómicas contra Japón, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, se inaugura ahí una nueva época, una nueva era basada en la fuerza nuclear, en la energía nuclear. Entonces ahí hay una manera de, ¿no es cierto?, de develar el ser, o cómo se muestra el ser, y en este caso en la época moderna se muestra a través de la tecnología moderna. Pero la tecnología, dice Heidegger, tiene cierto peligro, cierta amenaza a la humanidad, porque la tecnología se hace prepotente frente a la humanidad, al hombre. Por eso Heidegger tiene un texto que se llama Serenidad, donde finalmente
propone que nuestro acercamiento a los objetos tecnológicos debe ser con serenidad, porque si no corremos el riesgo de que la tecnología finalmente nos quite, nos arrebate lo último de humanidad que tenemos, nos arrebate esa parte humana que tenemos, ¿no? Ya hoy en día, si ustedes ven con los celulares, ya pareciera que nosotros somos esclavos de la tecnología. Finalmente, para Heidegger, la tecnología es un dispositivo que está siempre disponible cuando lo activamos. O sea, ¿qué quiere decir? La esencia de la técnica moderna para Heidegger es esta condición de la tecnología de estar siempre disponible para cuando nosotros queramos usarla. Si yo necesito luz eléctrica, tengo ahí un switch, un botón para apretar y prender la luz o apagarla. Entonces la tecnología moderna se supone que está siempre disponible para el hombre, pero vemos cómo a veces se invierte eso. Y los celulares, como les decía, hoy en día llega un mensaje y yo reacciono, estamos condicionados, como estos reflejos condicionados de Pavlov, donde hacía sonar una campanita antes de darle comida al perro, y después cada vez que hacía sonar la campana el perro ya empezaba a babear antes de darle la comida, porque relacionaba el sonido de la campana con la comida, entonces quedaba condicionado a ese reflejo. Hoy día nos pasa lo mismo con los celulares, estamos prácticamente condicionados con el aviso, la alarma de un mensaje. Entonces cualquier cosa que estemos haciendo la dejamos de hacer, dependemos ahora del celular. Entonces a eso se refiere Heidegger con ir con serenidad frente a la tecnología, a los aparatos técnicos. No que nos dominen, sino utilizarlos. Un poco ahí también el tema del dinero que veíamos. En ese sentido el dinero también es un tipo de tecnología, pero que nos domina. Ya no es un medio, sino que se vuelve un fin. Entonces vivimos y morimos con vistas al dinero y perdemos la esencia de la vida. Entonces ahí podemos hablar el tema de la deshumanización del siglo XX y siglo XXI, cómo comienza este fenómeno de deshumanización. ¿Qué quiere decir deshumanización? Ortega y Gasset, un filósofo español de los años comienzos del siglo XX, él habla de que tiene un libro que se llama La deshumanización del arte. Y esta deshumanización del arte se refiere, ¿no es cierto?, a cómo, por ejemplo, en la pintura, en la Edad Media, veíamos cuadros donde aparecía mayoritariamente el motivo religioso, ¿no? Jesús, los ángeles, Dios, todo el motivo de las pinturas eran religiosas. Pero uno podía apreciar eso en los cuadros, veía ahí al ser humano, a Dios, a Jesús, qué sé yo. Estaba el ser humano ahí totalmente explícito, presente. Pero si ustedes van viendo la pintura en el siglo XX, con estos primeros pintores como Picasso, Salvador Dalí, ahí tienen algunos ejemplos, algunos cuadros de ellos, vamos viendo cómo se va rompiendo ese realismo y la parte humana, el aspecto humano va siendo cada vez más difícil de encontrar en un cuadro. Aquí aún tenemos algunos aspectos humanos, algunos factores humanos, pero ya si vamos a otros cuadros más abstractos, definitivamente lo humano se pierde. Ya no vemos ahí dónde está el ser humano en esos cuadros. Entonces esa es la tendencia un poco a la deshumanización que habla Ortega y Gasset, ¿no? O sea que lo mismo pasa con la tecnología. Hoy en día estamos con ese miedo, decimos, al control de las máquinas. Pensamos que algún día, o nos preguntamos si algún día las máquinas irán a controlar el mundo o van a controlarnos, a esclavizarnos a nosotros, como todas estas películas. Y la verdad que ya estamos un poco atrasados en ese sentido, porque las máquinas
ya nos controlan, las máquinas ya tienen, ya nos manipulan en cierto sentido. Ya veíamos el caso de los celulares, cómo estamos esclavos de los celulares, ¿no? Vivimos ahí con el celular desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces ya tenemos una dependencia, casi una adicción a ese aparato tecnológico. Pero también en los celulares, con la internet, vemos distintos videos, nos quedamos viendo estos aplicativos y pasamos horas y horas ahí viendo videos y no sabemos que todo eso ya está siendo manipulado a través de la inteligencia artificial, que viene siendo, en ese caso de Google, de los buscadores, son los que se llaman algoritmos, que es esa palabra que también se ha puesto de moda. Y estos algoritmos son los que ya, ¿no es cierto?, es una inteligencia artificial, que si tú ves videos de música, el sistema te va arrojando más videos similares, ¿eh? Y el objetivo es que tú sigas ahí conectado, invirtiendo tu tiempo, que sigas conectado ahí viendo estos videos. Entonces, en ese sentido, ya hay un dominio de las máquinas o un dominio de la inteligencia artificial, una manipulación frente a nosotros. Entonces, estamos un poco atrasados en ese sentido. Bien, seguimos entonces. Estamos hablando cómo la tecnología puede ser una amenaza también para la humanidad, ¿eh? A veces pensamos que la tecnología solo es algo bueno y a veces no consideramos aspectos que pueden ser peligrosos para la humanidad. ¿En qué consiste esta deshumanización? Ya veíamos, por ejemplo, aquí tenemos que aclarar un poco la diferencia entre ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque se piensa que tenemos muchos avances científicos y la verdad es que la ciencia actualmente está en un punto donde está incompleta. O sea, nuestra ciencia hoy en día tiene un conocimiento parcelado de la naturaleza. La ciencia hoy día maneja 4 fuerzas, ¿no es cierto? La ciencia hasta ahora ha llegado a saber que existen 4 fuerzas en la naturaleza. ¿Cuáles son esas fuerzas? Electromagnetismo, que se incluye ¿cierto?, la fuerza eléctrica con la magnética, ahí se fusionan y trabajan juntas, la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza de fusión fuerte, que es la fuerza que mantiene unido al núcleo del átomo, y la fuerza de fusión débil, que es la que mantiene a los electrones y neutrones girando alrededor del átomo. Esas son las 4 fuerzas que la ciencia tiene hasta ahora, ¿cierto?, descubierto. Pero esas 4 fuerzas no tienen una teoría unitaria. No hay una teoría que las explique las 4 fuerzas en conjunto al mismo tiempo. Tenemos 2 teorías. Una es la teoría de la relatividad general de Einstein, donde explica cómo funcionan la fuerza electromagnética, la fuerza de fusión fuerte y la fuerza de fusión débil. Pero no explica la fuerza de gravedad. Esa fuerza se explica con la teoría de la relatividad especial. O sea que Albert Einstein tiene 2 teorías de la relatividad y ambas son incompatibles una con la otra. Entonces nuestro conocimiento es parcelado porque todavía no podemos explicar bien las 4 fuerzas de la naturaleza. Para explicarlas tenemos que usar 2 teorías diferentes. Y esa es la tarea en la cual está envuelta la ciencia en los últimos años, ¿eh? Este científico inglés, ¿no es cierto?, que es el heredero del trabajo de Einstein, que es, se me va el nombre, Stephen Hawking. Él justamente está tratando de hacer una teoría
unificadora, que unifique las cuatro fuerzas. Y para eso está estudiando los agujeros negros y los átomos que están alrededor, etc. Ahí ya es otro tema que vamos a dejar también para mayor profundidad. Lo que queremos resaltar, hacer entender ahora, es que la ciencia actualmente es un conocimiento parcelado, provisorio, es algo que no está completo. Por lo tanto, la ciencia aún es incompleta. Estamos avanzando ahí en lograr un conocimiento mayor de la fuerza de la naturaleza. ¿Y qué es la diferencia con la tecnología? La tecnología son estos avances que vienen por aplicación de la ciencia. No es un conocimiento nuevo. La tecnología simplemente es una aplicación de lo que ya se sabe. Por ejemplo, en la ciencia ya sabemos que existen los electrones. La ciencia ha logrado determinar que hay electrones, neutrones, ¿cierto? Y por ejemplo, eso se usa en la tecnología de computadores. Los computadores funcionan con este sistema binario de ceros y unos. Y toda la información que vemos es una codificación, ¿no es cierto?, de ceros y unos. Y eso se hace a través de los electrones. Entonces todos esos adelantos técnicos no son adelantos de la ciencia. Son aplicaciones que tienen, ¿no es cierto?, los conocimientos que vamos logrando en la ciencia. Por ejemplo, veamos otros casos. Estamos llegando, ¿no es cierto?, ahora al tema de la ingeniería genética, al tema de cómo el ser humano está haciendo, ¿no es cierto?, ya ahí entra el tema si es mejorado o no. Ustedes saben ¿qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética se refiere a que ya en el año de 1953 estos científicos James Watson y Francis Crick, ahí ustedes pueden chequear mejor esa información, año 1953, ellos ya dieron a conocer el árbol genético, el ADN del ser humano. Entonces, eso ya tenemos un cuadro completo de lo que es el ADN en el ser humano. Y eso también, ¿no es cierto?, es un avance científico. Pero, ¿cuáles son las implicaciones tecnológicas? Por ejemplo, es posible ahora acabar con las enfermedades en un futuro a través de esta manipulación de los genes, que va a ser posible. Vamos a poder, por ejemplo, acabar con las enfermedades. Ya no vamos a tener hijos enfermos. Vamos a poder prolongar los ciclos de vida. Tal vez lleguemos a vivir cientos o miles de años. La muerte ya no va a ser un obstáculo. Imagínate que con la colonización del espacio, de nuevos planetas, podamos embriar embriones y también manipulados genéticamente, cosas que puedan adaptarse a otros medios, y surjan otras especies, ya no humanas, sino híbridas, de entre distintas especies. Entonces, todos esos adelantos que van a ser posibles, que ya en cierta medida son posibles, tener clones, clonar órganos humanos, pero a través de estas células madres. Lamentablemente las células madres solo están dados en los embriones. Entonces ahí hay que sacrificar embriones para poder generar nuevos órganos, pero ya no es necesario, ¿no es cierto?, no va a ser necesario que la persona done sus órganos, sino que van a ser clonados. Los hijos van a poder ser programados genéticamente, ¿verdad? Si yo quiero tener un hijo más inteligente o con ciertas características físicas, todo eso va a ser posible. O sea que vamos a tener, a través de la tecnología genética, estamos llegando a tener control sobre la vida y la muerte. Ahora, ¿eso es positivo o negativo? Ahí entra el problema ético, el problema de la ética, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Ya Nietzsche era un crítico de la ciencia. Nietzsche decía que la ciencia no es un bien absoluto, es algo subjetivo. Es un conocimiento hoy en día que se usa para
tener poder y ganancias económicas, lo mismo que la tecnología. No es un patrimonio de la humanidad, sino que es algo que se vende. Entonces, no, hay una contradicción ahí, porque los avances científicos no son para todas las personas, son para los que pueden pagar esos avances. Entonces ahí volvemos un poco al tema del dinero, cómo corrompe un poco toda la sociedad, porque ya todos los avances tecnológicos son negocio, no es algo para gratuitamente. Entonces ahí estamos hablando de la confusión entre ciencia y tecnología, y pensamos que la ciencia es absolutamente buena o es una verdad absoluta. Y ya vimos que primero la ciencia hoy en día está incompleta, no es un conocimiento acabado, todavía nos falta ahí avanzar en esos conocimientos. Y vemos cómo también la tecnología se vuelve amenazadora, se vuelve prepotente ahí contra la humanidad. Este hecho de dominar la ingeniería genética, bueno, es algo bueno o malo. Ahí no sabemos si vamos quizás a dejar de ser humanos con toda esta ingeniería genética, esta colonización del espacio. Vamos a ser seres híbridos y vamos a perder quizás lo que teníamos de humano. ¿Eso es bueno o malo? Ya quizás ahí hay que cuestionarnos eso. Nietzsche decía que la ciencia no era una verdad absoluta, es algo subjetivo. Entonces ahí también en ese sentido Nietzsche ya tiene razón, porque la ciencia no es el saber final, ¿no es cierto? Es solamente algo que va evolucionando y los paradigmas van cambiando. Entonces ahí está la amenaza de lo que habla Heidegger con respecto a la tecnología, ¿no? Ahí hay una amenaza hacia la humanidad directa. Bien, bueno, entonces ahí ya hemos hablado cómo la tecnología puede tener algún aspecto positivo y también aspectos negativos, y la hemos diferenciado de la ciencia, ¿ya? Entonces vamos a avanzar un poquito más. Ahí desde la filosofía hemos llegado un poco a la ciencia. Ahí en ese sentido también vamos para más adelante dejar el tema de Humberto Maturana, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí tenemos el acercamiento entre filosofía y biología. Humberto Maturana es este científico, biólogo chileno, orgullosamente chileno, que falleció el año pasado, pero su legado sigue vivo, y su trabajo, ¿no es cierto?, está ahí en sus libros, El árbol del conocimiento, en sus diversos videos que él también publicó. Entonces, más adelante vamos a profundizar sobre Humberto Maturana. Ahora solo quiero mencionar cómo él hace este acercamiento entre filosofía y biología. Él tiene el tema de la biología del amor, el tema ¿no es cierto?, de la autopoiesis, y todos esos conceptos son conceptos revolucionarios en el siglo XX para la biología y para el estudio del cerebro y cómo funciona la mente. El otro día veía un influencer en YouTube que tiene un canal de filosofía, y él estaba hablando sobre la mente, justamente, filosofía de la mente, pero en algún momento, casi al final, yo le pregunté si conocía a este Humberto Maturana, y quería yo hablarle ahí algunos avances que son importantes conocer, y me dice que no lo conocía. Entonces, y ahí me salta, o sea que ya no sigue teniendo una interacción conmigo, porque yo lo puse ahí un poco en problemas, porque él no conocía a este investigador Humberto Maturana. Pero su actitud ahí fue un poco negativa, porque en vez de abrirse a conocer algo que no sabe, él se cerró y me dejó ahí sin voz para participar. Y la verdad es que si tú vas a hablar del cerebro y de la mente en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, y no conoces a Humberto Maturana, no sabes de lo que estás hablando, ¿eh? Porque Humberto Maturana hoy en día es alguien aceptado y reconocido mundialmente. No es que sus postulados sean algo pasajero o opcional, que puede ser o no ser. No, él transformó la biología con este concepto de la autopoiesis,
y en donde casi va ahí superando la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Ah? Prácticamente hay una superación porque Humberto Maturana cambia ese paradigma. Ya no es el medio el que va formando a los seres vivos, sino que los seres vivos se van autoformando, se van autoproduciendo ellos mismos, con este concepto de autopoiesis. Y dentro de ese entorno biológico, él lo llama, se me va la palabra ahora, pero es este medio ambiente, ¿no es cierto? No es, ahí tiene un acercamiento con Heidegger y ser en el tiempo, ser en el mundo. Heidegger dice que el ser ahí es ser en el mundo al mismo tiempo, como algo inseparable. Lo mismo dice Humberto Maturana, pero desde la biología. El ser vivo se produce a sí mismo, pero dentro de ese entorno, de ese medio ambiente. Ahí voy a recordar cuál es la palabra que él usa. Entonces todos esos temas, como son mucho más profundos y más extensos, van quedando para más adelante. Cada video vamos a tratar de especificarnos en algún tema. Pero ahora el tema es la técnica moderna, la tecnología, y solo mencionamos a Humberto Maturana para ver cómo este científico logra ahí un acercamiento desde la filosofía, desde la biología hasta la filosofía, y que produce ahí un nuevo paradigma. Entonces eso queda para más adelante. Ahora volvamos al tema de la tecnología hoy en día. Y para eso vamos a ver algunos usos tecnológicos, como son las redes sociales. Vamos a terminar el tema de hoy hablando de las redes sociales y todos estos avances tecnológicos, que no son avances de científicos, dijimos, sino de la tecnología. La ciencia ha logrado ahí ciertos avances, pero lo que avanza más es la tecnología. Entonces, veamos las redes sociales hoy en día, ¿a qué se refiere? Ya tenemos todas estos sitios de comunidades, algunos muy famosos hoy en día, TikTok, Facebook, Instagram. Y quería tocar ese tema porque vemos cómo hoy en día, sobre todo la juventud, ha perdido la capacidad de escribir, de leer, de hablar bien. Ahora nos comunicamos con iconos, con caritas, con emoticones. Entonces eso nos va haciendo perder la facultad de escribir, de pensar. Si no sabemos hablar bien, no podemos pensar, porque pensar, ¿no es cierto?, está íntimamente relacionado con el lenguaje. Como hablamos es como pensamos. Entonces, si no pensamos, atrofiamos el lenguaje, que es lo que está pasando hoy en día con la juventud. Entonces, vemos estas redes sociales que nos usan, nos quitan horas y horas de nuestro tiempo diario, solo ahí para estar asistiendo videos. Y los videos hoy en día, ya les decía yo, un influencer, por monetizar o por hacerse famoso, hace a veces quizás cosas un poco inexplicables o ridículas, absurdas, y se repite si el contenido va siendo exitoso, va teniendo ahí buena respuesta, siguen insistiendo en lo mismo y en lo mismo, y va repitiendo lo mismo, y se va perdiendo ahí el fin. No hay ningún fin, no hay ningún aprendizaje, no hay ningún avance. Ustedes me van a decir, pero tú haces videos, claro, y siempre te repites con lo mismo. Pero los videos son temas distintos y nuestro medio, nuestro instrumento es el lenguaje. Queremos recuperar el lenguaje como una manera de develar el ser de manera auténtica. No hablando de lo que yo escuché o alguna opinión, sino hablando desde mi experiencia. Entonces, los videos, claro, seguimos en la modalidad videos, pero cada tema es distinto y cada vez tenemos diversas ideas que vamos ahí compartiendo. Algunos videos que están de moda hoy en día en estas redes sociales, por ejemplo, me toca ver muchas mujeres que me aparecen ahí en los videos en poses eróticas, mujeres muy hermosas, muy bonitas, pero mostrando ahí sus partes casi ya no sé si es una pose erótica o pornográfica.
en el video anterior hablamos ahí el tema de la pornografía, cómo es algo difícil y que se hace por necesidad, por dinero, decíamos, ¿no? La mayor motivación de los actores de cine adulto y actrices es el dinero, ¿no? Porque es dinero que se gana rápido, ¿no? Se gana bien y, requiere ahí sí un hecho o un sacrificio, no sé cómo llamarlo, pero tienes que exhibir tu intimidad sexual y vender tu intimidad, entonces ahí tiene su costo también. Entonces, muy interesante esta última parte, porque ahí estuve chequeando la filología de la palabra pornografía, ¿eh? Y también tiene un origen griego, ¿eh? El griego les decía que es un lenguaje muy rico. Entonces, la palabra pornografía viene de porne, que todo eso tenemos que verlo cómo se escribe en griego en otro momento. No vale la pena ahora mostrarles ahí las palabras en griego porque ni siquiera las van a recordar tan rápido, pero sí de a poco vamos a ir conociendo algunas palabras claves. Porne significa prostituta en griego antiguo, en la palabra femenino de pornos. Y pornos tiene dos significados. Significaba el protector de las prostitutas, o sea, proxeneta, y a su vez también pornos viene del verbo pernemi, que significaba vender. O sea que tiene todas esas raíces la palabra porne. Y en segundo lugar, la otra palabra que conforma esta palabra pornografía es grafo, ¿cierto? Que viene del singular de graphein. Graphein, que significa escribir, grabar, pintar, dibujar. Entonces, técnicamente podemos traducir pornografía desde el punto de vista etimológico como lo que se escribe sobre prostitutas. Eso significaría pornografía, lo que se escribe sobre prostitutas. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué hablamos de escritura, de grafía? Porque esta palabra se acuña en el siglo XIX, en el 1800 más o menos, en español, y porque en esa época la pornografía solo era a través de libros, ¿eh? Libros que tenían un alto contenido sexual, entonces ahí nace la pornografía. Pero hoy en día pornografía quiere decir exhibir, ¿no es cierto? Una exhibición total, una transparencia total de la sexualidad, de la intimidad, supuestamente del placer, cosa que ya dijimos que no era real, no tiene que ver la pornografía con el placer. Entonces estas mujeres hermosas hoy en día se ponen ahí en poses bien eróticas. ¿Y cuál es el fin? La verdad es que yo no lo sé si ellas que buscan fama o exhibir su cuerpo hermoso, pero ese es el contenido que las mujeres hoy en día entregan. Es un poco contradictorio, siendo que se supone que el feminismo es un movimiento que lucha por los derechos y por la igualdad de derechos, y rescatar la mujer, su inteligencia, sus capacidades. Pero bueno, aquí el contenido que vemos de estas chicas solo es mostrar su cuerpo y eso sería todo, ¿no? Otro contenido recurrente son de los policías corruptos. Siempre hay policías abusando del poder, ¿no es cierto? Siempre mi mensaje es que cuando vamos a evolucionar como sociedad y que ya no necesitemos de las policías, ¿eh? Algún día tenemos que prescindir del lidero, de las policías, de que nos vigilen, nos controlen. Otros contenidos comunes son animales peleando, matándose. O sea, aparece todo un morbo ahí de lo que es tabú, ¿eh? El morbo ahí se hace presente en estas redes sociales, y la curiosidad morbosa es lo que hace ahí a la persona estar consumiendo horas y horas estos contenidos, ¿eh? ¿Eso es conocimiento, sabiduría? Por supuesto que no. Ya Nietzsche le puso límites a la sabiduría. Él decía, hay cosas que no quiero saber ni conocer. En el caso de las redes sociales hay cosas que no quiero ver, ¿no? ¿Por qué voy a querer ver dos animales matándose, peleando? Si yo soy amante de los animales, lo que quiero son ver videos que
que me dejen una sensación positiva, algo que sea valioso, no este morbo de ver personas peleando, matándose, ver todo lo que es tabú. Eso se hace ahora ahí popular a través de estas redes sociales por la vista, ahí entra por la vista todos estos placeres que son irreales, inauténticos. Entonces hay cosas que simplemente no aportan nada y no deseo saber, no deseo ver. Eso es parte de la sabiduría también. La sabiduría no es querer saberlo todo ni verlo todo. Hay cosas que mejor no saber, mejor no conocer, ¿no? Entonces, bueno, ahí el tema de las redes sociales también va a ser para más adelante un video completo. Hoy día lo estamos tocando como tecnología, ¿eh? La tecnología vemos ahí cómo atenta contra nuestra libertad. Esos avances tecnológicos están limitando nuestra libertad y además están manipulándonos, reduciendo nuestros límites, ¿eh? a esta vida pasajera productiva, y estamos dejando de evolucionar y avanzar a un futuro más provechoso para toda la humanidad, un futuro grandioso. Bueno, y en cuanto a estas redes sociales que tienen que ver con internet y con todos los avances tecnológicos de la computación, ya vamos a tocar el último tema, que sería el futuro de estas redes sociales. Recordemos que Facebook, el creador de Facebook, este CEO Mark Zuckerberg, ya está trabajando en el metaverso, ¿eh? Su empresa ahora se llama Meta. ¿Y qué es el metaverso? El metaverso va a ser esta tecnología con la internet 3D. Entonces va a ser la realidad virtual, donde vamos a necesitar ahí unos lentes 3D y vamos ahí, nuevamente caemos en el tema del Bitcoin, porque toda esta tecnología metaverso 3D va a funcionar con dinero digital, ¿no? Y con NFTs, que son los Non-Fungible Tokens, que también es una palabra en inglés que quiere decir tokens no fungibles, que también tenemos que hablar de qué es lo que es, y que tiene que ver con la blockchain, con estas cadenas de bloques, que fue Satoshi, ¿no es cierto? Satoshi, este creador del Bitcoin en el año 2009, cuando lanzó este libro blanco de 9 páginas, que vamos a profundizarla en otro video. Y, ¿no es cierto?, él expone esta tecnología de bloques, cadena de bloques, en donde va, ¿no es cierto?, haciendo que estos bloques se vayan validando a través de todos los usuarios que van haciendo esta minería de Bitcoin y van recibiendo recompensas. Por eso es que todo el dinero digital de las criptomonedas es independiente de los bancos centrales, porque es una tecnología que se maneja desde todos los usuarios que tengan computadores. Por lo tanto, toda esta tecnología tenemos que explicarla mucho mejor ahí con un video mucho más completo. Pero tiene que ver con este metaverso, porque vamos a decir que el juego ahora es real, ¿eh? En el metaverso ya no van a ser solo juegos 3D, donde tú compras y vendes tus armas o distintas cosas, sino que también va a haber un comercio. Van a haber lojas virtuales, tiendas virtuales, van a haber servicios virtuales, productos virtuales, donde tú vas a poder comprar y vender a través de esta internet 3D, esta realidad virtual. Y para eso va a tomar también importancia todo el dinero digital de los Bitcoin y todas estas blockchains que van a hacerse importantes y prescindibles. Por ahora seguimos con adelanto de este metaverso y blockchains, para ya de aquí a poco hacer un video mucho más completo y más profundo. Por ahora ya casi vamos a ir terminando, ya hemos ocupado bastante tiempo hablando de distintos aspectos de la tecnología. Espero que algunas ideas te queden más claras y espero que también que en un futuro la tecnología nos ayude a evolucionar y no a involucionar, a avanzar y no a retroceder. Así es que vamos a ir quedando por acá.
después vamos a continuar con más temas, vamos a seguir profundizando en los temas que ya hemos visto, etcétera. Puedes dejar comentarios si realmente estás interesado en seguir aprendiendo e intercambiando saberes. Puedes suscribirte, no hay problema. Espero que con el tiempo tengamos seguidores verdaderos y seguidores que quieran cambiar el mundo con nosotros, y no solamente un entretenimiento, sino que también algo que sea un legado y que hagamos cambios importantes para las futuras generaciones. Bien, vamos a ir quedando por acá. Puedes visitar el sitio liceodemetafísica.com y ahí vamos a ir publicando los videos también. Bien, un gran saludo, quedamos por acá y nos vemos en un futuro video con otro tema. Chao, chao.